Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Les pido una disculpa porque no los vi el día viernes, pero fíjense que tenemos el asunto de que recibí varios comentarios respecto precisamente a esta situación sobre el modelo híbrido, porque la mayoría de nosotros estamos a punto de enfrentar un gran reto, cómo vamos a aplicar este modelo híbrido en nuestras aulas y precisamente por eso el día de hoy estoy haciendo este podcast con la intención de tratar de hacer una guía detallada de cómo vamos nosotros como docentes a aplicar este modelo en nuestras aulas. Hay muchos asuntos que tratar, a pesar de que el modelo híbrido tal vez no es un tema tan largo, sí lo que requiere de nosotros los docentes, ya que requiere algunas acciones muy específicas para poder tratarlo. Bienvenidos a todos, para los que no nos conocen, me presento, mi nombre es Minerva Soberanes, SOPTEAM es un canal dedicado a la educación y precisamente por eso el día de hoy vamos a tocar este tema tan importante para el reto que nos espera para el nuevo ciclo escolar. Por lo tanto, vamos a hablar sin más preámbulos de que vamos a tener que tocar puntos fundamentales que están en la pantalla, pero que voy a ir desarrollando precisamente en este podcast. En primer lugar, yo sé que muchos de ustedes tienen la duda y qué voy a hacer ahora como docente ante este modelo híbrido. Muy bien. Primero, necesitamos establecer la comunicación con nuestros alumnos y esto es muy importante. Vamos a hacer un diagnóstico de recursos. A ver, si tengo de mis alumnos, yo ya sé porque me voy a poner de acuerdo con mi director para que algunos asistan un día, otros asistan otro día y un día más vamos a tratar a la población con mayor vulnerabilidad. Correcto, pero yo tengo que saber con qué medios cuento. Ustedes saben que el aula invertida o este modelo híbrido requiere de la mediación de la tecnología. Y sé que muchos me van a decir, maestra, pero no tenemos tecnología. Muy bien, entonces, ¿qué sí tenemos? Innegablemente tenemos que ver que hay una ventaja en que ahora los alumnos van a asistir a la escuela, porque esta vez a lo mejor ya no vamos a hacer cuadernillos en hojas carta. Esta vez los alumnos pueden llegar con su libreta. Acuérdense que de acuerdo al cuadernillo 4 de la evaluación, la libreta de los alumnos sigue siendo un instrumento fundamental para el docente. Entonces, vamos a ver con qué cuentan. A ver, este alumno tiene WhatsApp, este alumno sí tiene teléfono, este alumno puede ver algunos videos, este alumno no tiene ningún recurso tecnológico. Bien, sobre eso voy a hacer un diagnóstico de qué voy a trabajar con ellos y repito, la ventaja es que ahora van a asistir a nuestras clases, van a tener un modelo diferente, pero esta vez van a asistir. Entonces, vamos a hablar de construcción de aprendizajes. Les quiero recordar que primero, ya veníamos mencionando desde que se da la reforma de que tengo que conocer a mis alumnos. Nos dicen todos los artículos sin excepción que yo tengo que conocer sus características, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Conocer a mis alumnos. La primera sugerencia, maestros, que yo les voy a dejar es conocerlos. Vamos a entrevistarnos con ellos. A lo mejor se me ocurre que les pongo a hacer una dinámica en esta primera semana, segunda, que son de encuentro, acuérdense, no vamos a empezar diagnosticando. Lo primero que tenemos que hacer es formar un encuentro en precisamente ese contacto que tenemos con nuestros alumnos. Estamos en un enfoque humanista. Somos individuos. Ya sé que siempre hemos tenido la barrera entre maestro-alumno. Aquí los dos somos aprendientes. Aquí ahora, acuérdense que lo vimos en el aula diversificada de Tomlinson, donde el maestro ahora también es uno más de este grupo que conformamos todos juntos. Y entonces vamos a ver qué es lo que tengo que hacer primero.
contactarme con mi alumno. Vamos a hacer ese contacto. Hola, yo soy el maestro Pedro. Tú y el niño que me diga, que me exprese. Sí, maestro, yo soy Rosita, vivo con mis papás, vivo con mis abuelos, tuvimos pérdidas en la pandemia, no tuvimos, tengo que hacer contacto con mis alumnos. Una vez que haya hecho contacto con ellos, esas son las primeras semanas, eso a mí me va a abrir el panorama y aunque no lo crean, es una estrategia fundamental. En lo personal yo lo ocupo con mis alumnos en línea. Importantísimo, hacer contacto con ellos. Una vez que haces contacto, el niño, el alumno, el adolescente se siente integrado, siente que pertenece y a lo mejor después ya no se da tanto el contacto, pero ese momento es decisivo y marca toda la relación que va a existir durante todo el ciclo escolar. Entonces, esa es la primera recomendación, sugerencia que yo les doy, hagan contacto con sus alumnos, pero un contacto humano. La pandemia vino a decirnos que no podemos seguir siendo tan indiferentes ante las necesidades de las personas. Bien, ¿son mis alumnos? Sí, pero también son seres humanos que yo les sugiero, hagan contacto con ellos. Número 2, entonces vamos a pasar a la selección de aprendizajes, priorizando lo más importante. Vamos a ver, en Puebla al menos, y yo les sugiero que ustedes lo hagan a nivel de toda la República, se nos dice, aquí está tu lista de aprendizajes esperados, maestro. Son muchos. Selecciona. ¿Cuáles son los de calidad para nuestros alumnos, para su vida, para su entorno, para su contexto? Todos los docentes sabemos que hay aprendizajes fundamentales. Hay algunos, aclaro, no quiero decir que estén de más. Sin embargo, hay unos que son más importantes y sobre esos voy a hacer una selección de esos aprendizajes fundamentales. Y ahí voy a demostrar mi expertise como docente. Si soy docente de primaria, voy a ver qué requiero en lengua materna español, qué requiero en matemáticas, qué es importante de ciencias, qué es importante de que el niño conozca, explore de su mundo, qué es importante. Acuérdense y regreso a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo les enseño a mis niños a cuidar la naturaleza? ¿Cómo les enseño a mis niños a la ética del cuidado, a cuidar de sí mismo, cuidar de sus semejantes? ¿Cómo? Bien, y una vez que haya hecho esa selección de aprendizajes, entonces vamos a dosificar. Ustedes saben que tenemos un calendario escolar establecido donde los primeros meses, prácticamente hasta noviembre, diciembre, no lo tengo muy presente, pero vamos a dedicarnos a regularizar los aprendizajes afectados, ¿de acuerdo? Pero después de eso, voy a hacer una dosificación donde yo visualice qué es lo más importante y cómo lo voy a distribuir en ese número de semanas. Si yo como docente de español tengo 14 temas y tengo 14 semanas, vamos a ver cómo voy a hacer para cubrirlas en ese tiempo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, ¿dónde está el secreto del aula invertida? En la elaboración de materiales, maestros, materiales innovadores, imágenes, crucigramas. Vamos a hacer sopa de letras, vamos a hacer videos para que nuestros alumnos podamos llevar a cabo este modelo de aula invertida, este modelo híbrido. Para eso, repito, primerito, necesitamos un diagnóstico. El contexto personal, familiar y social de mi alumno. ¿Quién eres? ¿Quiénes son tus papás? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Tienes teléfono? ¿Tienen computadora en casa? ¿Tienen internet? Muy bien. Después de que tenga un diagnóstico de quién eres tú como persona, entonces voy a proceder a saber, a ver, ¿qué tenía que tener del año pasado de conocimientos? Y entonces vamos a hablar de qué hay que reforzar. Ya sé, todos sabemos que hay aprendizajes que están afectados porque los niños no tuvieron muchas clases. Muy bien, vamos a determinar cuáles vamos a ver en estos 3 meses de reforzamiento. Y entonces, yo que les sugiero, maestros,
rescaten la construcción de estrategias entre pares. Y aquí les puse nuevamente una palabrita que se las puse el podcast pasado y la retomo. En Cuba, los pedagogos a este proceso le llaman el proceso de concepción, porque es en el momento donde yo voy a imaginar qué es lo que necesitan mis alumnos, qué necesito que sí aprendan, y entonces voy a empezar a programar y partir de qué es lo que les interesa a mis alumnos, a esas personitas, porque esa es la única forma que tenemos para garantizar que nuestro nuevo proyecto funcione. Partir de los intereses de los alumnos, qué les gusta a ellos. Y aquí quiero ser muy clara, vamos a hablar del aprendizaje colaborativo, vamos a hablar de una co-construcción, donde yo voy a tomar en cuenta mis fortalezas de acuerdo al contexto, quiénes sí tienen una ayuda digital, qué herramientas voy a necesitar. Tengo el cuaderno de los alumnos, tengo el libro de texto y tengo mis creaciones. Yo ya les dije, vamos a crear contenidos, vamos a tomar unos de YouTube, por supuesto, pero también vamos a crear videos nosotros y también vamos a hacer infografías, vamos a mandar imágenes, vamos a hacer collage, todo lo que sea necesario para que el alumno despierte la curiosidad, el interés, las ganas de. Y entonces voy a retomar este trabajo entre pares. Recuerden, a partir de la diversidad, yo voy a hablar de que algunas de mis estrategias, cuando los tenga en clase, vamos a hablar de binas, vamos a formar equipos, vamos a hablar de esa interrelación y, ¿por qué no?, de una coevaluación. Y recuerden que esto se da entre aprendientes. Este es un concepto que yo no lo había escuchado antes y lo escucho con el secretario de Educación Pública actual, porque ahora estamos ante un modelo diferente. Estamos hablando de aprendientes. Vamos a hablar de que tenemos que utilizar estrategias de enseñanza. Tenemos que hablar de estrategias para el aprendizaje. Les recuerdo que tenemos el libro capítulo 5 y capítulo 6 de Frida Díaz Barriga, donde el 5 nos habla de enseñanza, el 6 nos habla de aprendizaje y nos habla de estrategias preinstruccionales, que es donde entran las de precisamente la planeación en el aula invertida, coinstruccionales que vamos a ocupar en el aula y postinstruccionales que vamos a ocupar para cerrar, para que los niños logren lo que Ausubel dice: interpretar los conocimientos, llegar a una conclusión, expresar ellos con sus palabras qué es lo que han aprendido, y con eso se dé la famosa autorregulación o el aprender a aprender en nuestros estudiantes. Vamos a hablar de esta construcción de aprendizajes y quisiera retomar con toda puntualidad algunos de los principios pedagógicos, no todos, solamente algunos, donde nos dicen: primero, vamos a centrar la atención en el alumno y sus procesos de aprendizaje. Esa es la primera guía que debemos tener todos. ¿Cómo aprende el que aprende? ¿Cómo aprende mi alumno? Voy a conocer sus intereses. ¿Qué tal que el día de hoy les diga? A lo mejor el tema del día de hoy es, me ponía un ejemplo mi hermana, la mesa redonda. Muy bien. ¿Y qué les puede interesar a los niños? ¿Para qué les sirve una mesa redonda? ¿Cómo, para qué vamos a sentarnos el día de hoy en la noche a platicar sobre, como los anuncios de la televisión que dicen: fíjate que esa información es falsa, hay que tener cuidado? No sé, ¿cómo nos sentamos en familia a platicar? Vamos a sentar a los niños en una mesa y vamos a decir: ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y aunque a algunos les cueste trabajo al inicio, cuando se vuelve una metodología, el niño ya sabe que tiene que opinar, que tiene que participar. Al principio le va a costar trabajo, pero después de un tiempo vamos a lograrlo. Entonces, ¿qué les interesa a los alumnos? Si yo los pongo a hablar de un tema que no les interesa, no voy a lograr nada. Entonces, partir de los intereses de los estudiantes. Estimular la motivación intrínseca. Esto se va a dar solo una vez que yo les digo: saben que el día de mañana vamos a hablar de la leyenda de La Llorona.
o de las leyendas clásicas en mi comunidad. A lo mejor no tengo a la Llorona, pero tengo el Charro Negro. No lo sé, contexto. Y entonces el niño va a llegar a la clase entusiasmado, interesado. Entonces van de la mano uno con otro. ¿Y quién es el único que puede programar esto? El docente. Él es el que sabe la naturaleza de lo que les interesa a sus alumnos. Y vuelvo al tercero, que es el aprendizaje situado. El aprendizaje situado, recuerden maestros, que es el que nos guía para que haya una coherencia entre lo que los alumnos ven en la clase con lo que los alumnos ven fuera de la clase. Si él encuentra sentido a lo que está aprendiendo, entonces los aprendizajes se convierten en aprendizajes significativos. Si no le encuentra sentido, como el ejemplo que siempre les pongo de 4x es igual a 8, está padre, pero no le encuentran sentido, mientras que si le digo, a ver, Pepito, vas a la tienda y entonces compras 4 lápices y el señor de la papelería te cobra 8 pesos. ¿Cuánto costó cada lápiz? Y el niño dice, ah, 2. Ah, porque es algo que está aplicando allá afuera en su vida. Entonces, por favor, maestros, no pierdan de vista estos principios pedagógicos porque son los que nos van a permitir llegar a aprendizajes para nuestros alumnos a pesar de que no los vamos a tener todo el día. Uno de los maestros me preguntaba, ahorita lo voy a comentar, ¿cómo se maneja el tiempo? Bien, vamos a aprovechar el tiempo que sí tengamos, por eso estamos hablando de la hora invertida. Entonces, paso número 1, maestros, hay que establecer contactos con nuestros alumnos. Vamos a hablar precisamente de contactarnos como seres humanos. El segundo es lo que en la planeación se conoce como la recuperación de conocimientos previos, el inicio. El inicio siempre es la recuperación de conocimientos previos, una lluvia de ideas. Cuando hablamos del aula invertida, vamos a ver, ¿qué le entendiste al video que te mandé? ¿Qué entendiste de la imagen, de la infografía, de lo que leíste en tu libro de texto? Eso es la recuperación de conocimientos previos. Ya no les vamos a dar la clase, vamos a consultar qué es lo que recuperaron de lo que ya les enviamos con anterioridad, ¿de acuerdo? La tercera, o en lo que es prácticamente el desarrollo de la clase, vamos a establecer estrategias didácticas de autorregulación. ¿Para qué? Para hacer una construcción de conocimientos, una construcción colaborativa y por último llegar a la parte 5, que es la parte de la evaluación, el cierre, que yo ya les he comentado mucho la importancia de la retroalimentación en este momento. ¿De acuerdo? Les dije que no me iba a extender mucho porque aquí es donde entra que ustedes tengan muy claro por qué la importancia de lo que les acabo de decir de la planeación. Yo necesito planear mi clase porque eso me va a permitir tener una claridad del qué, por qué, cuándo, cómo, qué es lo que voy a enseñar, por qué lo voy a enseñar, cuándo lo voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar. Si yo planeo allí, en esa planeación voy a tener prácticamente un bosquejo de qué es lo que va a pasar en mis clases. Puede haber alguna situación, pero yo tengo claro hacia dónde va mi clase. Me va a permitir organizar los materiales que necesito, en qué orden los voy a manejar, qué necesito. A lo mejor para el tema del día de hoy me sirve un video, pero el de mañana requiere una simple imagen. Acuérdense que una ilustración es una estrategia didáctica que maneja Frida Díaz Barriga precisamente en su capítulo 5. Muchos de ustedes utilizan imágenes muy bien. Es una estrategia didáctica y es muy rescatable. Entonces, muy bien. ¿Qué imagen necesito? ¿Cómo le voy a hacer con este niño que es de lento aprendizaje? ¿Cómo este que es más rápido? Si junto a este y a este, ¿cómo puedo hacer para que entre los dos uno le ayude al otro? Eso, la planeación me va a abrir prácticamente el momento que voy a tener con mis alumnos en la clase.
me va a permitir ajustar. Acuérdense que actualmente el modelo que nos trae la nueva escuela mexicana nos habla precisamente de los ajustes razonables, de un diseño universal de aprendizaje que me va a permitir atender a todos mis alumnos. Y cuando yo tengo la planeación muy clara, esto también me va a permitir hacer ajustes razonables de acuerdo a las necesidades de mi alumno. Si alguno de ellos veo que no está funcionando algo, esto me va a permitir ajustar. Hoy, como sé que él sí tiene internet, le dejé que él trajera, por favor, este material de investigación. Él no tiene, muy bien, tú vas a investigar lo que dice el mismo tema, pero en tu libro de texto. Tú me vas a hacer favor de traer esto y en fin, vamos a poder ajustar, hacer esos ajustes razonables para lo que está sucediendo en la clase. Y con esto llego a esa última ventaja que es el evaluar. Vimos en el aula diversificada de Tomlinson que precisamente la evaluación es el elemento fundamental para saber qué es, cómo voy, cómo van de aprendizaje mis alumnos, qué está funcionando. Muy bien, está funcionando el cuaderno para dar seguimiento a las clases. Está funcionando que mis alumnos, a lo mejor los 10 que tengo, sí hagan su tarea en Google Classroom. ¿Cómo la comparten con los niños que tengo que no tienen esa posibilidad dentro de la clase? Entonces, este seguimiento, esta evaluación me va a permitir reorganizar las actividades de manera continua y de esa forma ir llegando al logro de esos aprendizajes. Entonces, muy importante, maestros, cuando me preguntaban del tiempo, acuérdense que si yo daba 5 horas de español, ahora no voy a dar 5, a lo mejor voy a dar 2. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito hacer? Y aquí es donde me van a decir, bueno, maestro, pero usted nos habla de recursos. Sé que no es fácil, compañeros maestros. Entonces, el día de hoy les vengo a ofrecer, voy a tener un curso, un mini curso, un webinar que va a durar 2 horas, pero allí, en ese webinar, quiero tratar con ustedes cómo vamos a hacer recursos, cómo hago presentaciones, cómo las sigo a YouTube, cómo utilizo herramientas como el Padlet, cómo puedo utilizar el screencast para hacer grabaciones, cómo puedo hacer entonces. Vengo a ofrecerles, si gustan, va a salir el día de hoy, en la tarde-noche, a más tarde el día de mañana, una imagen donde voy a ofertarles un curso para que ustedes les diga, a ver, para formar estos materiales vamos a utilizar esta y esta y esta herramienta. Primero, conozcamos las estrategias didácticas. ¿Qué estrategias puedo utilizar para el modelo híbrido? Todas las que me menciona Frida Díaz Barriga en el capítulo 5 y sobre todo, ¿cómo voy a hacer que los alumnos aprendan a aprender? Esa famosa autorregulación, la metacognición, muy bien, yo se los voy a explicar el día de este curso. Lo estoy proponiendo para el día viernes a las 11 de la mañana. Tiene un costo muy significativo, es realmente mínimo, pero allí les voy a enseñar las diferentes estrategias, les voy a enseñar qué recursos son los que puedo utilizar, les voy a dar las ligas, cómo se utilizan, cómo creo una infografía, cómo creo un video, cómo les puedo dar esas herramientas a mis alumnos y también les voy a incluir qué instrumentos de evaluación puedo utilizar precisamente en este tipo del modelo. ¿Cómo utilizo una lista de cotejo? ¿Cuál es la diferencia con una rúbrica? ¿Cuál es la diferencia con una escala de rango? ¿Cómo la aplico en la libreta de mis alumnos para que ustedes sepan si sus alumnos tienen o no herramientas digitales o solamente contamos con los medios físicos? Muy bien, les voy a dar tips para que ustedes puedan organizar la clase atendiendo al aprendizaje situado y haciendo una planeación que les permita que no sea tan difícil poner en práctica lo que es el modelo híbrido y esta famosa aula invertida, que es lo que nos va a permitir salir adelante con nuestros alumnos. Entonces, les hago la atenta invitación, ojalá muchos de ustedes puedan asistir. Repito, este curso lo voy a dar el día viernes a las 11 de la mañana. La entrada es vía Zoom
para que ustedes me puedan preguntar y directamente me digan, a ver, maestra, ¿y esto cómo se hace? ¿Y usted qué sugieren esto? Por eso tiene que ser vía Zoom. Les hago la atenta invitación y el día de mañana podrán encontrar todos los informes en una imagen que se va a publicar el día de la noche de hoy, el día de mañana temprano. Dependiendo de cómo esté la demanda, podemos abrir un segundo grupo antes de que regresemos a clases. Yo les pido por favor que sean muy pacientes, que no sean difíciles con ustedes mismos. Realmente ser maestro es una cosa bellísima. La situación es encontrar las fortalezas que puede darnos este nuevo proceso que vamos a vivir con nuestros alumnos y sean cariñosos con ustedes mismos, dense la oportunidad de aprender nuevas herramientas y de poder brindar a los alumnos la mejor oportunidad que tienen para seguir adelante con sus estudios. El día de hoy me despido, les dejo un gran abrazo, ya saben que cualquier duda, mándenme sus comentarios y con mucho gusto, de antemano sí vamos a seguir tratando aquí todos los temas del aula. Obviamente no les podría dar en estos podcasts todo lo que son las herramientas porque tenemos que hablar de un taller, cómo se aplican directamente en el aula y para eso prefiero tratarlos de manera personalizada. Por esa razón lo vamos a hacer de esta manera. Sin embargo, yo voy a seguir publicando diferentes herramientas que puedan sernos de utilidad y cualquier duda ya saben que nos pueden contactar a través de la página, déjenos aquí abajo algún mensajito y con mucho gusto seguiremos tratando los temas que sean fundamentales para nuestro desarrollo docente. Les mando un abrazo, cuídense mucho y estén pendientes de la imagen con los datos de este taller que vamos a llevar a cabo. Un abrazo, hasta luego.